Bendiciones. Estamos aquí compartiendo esta serie de micros denominado El Discipulado en Línea. Mi intención es que la iglesia pueda crecer, pueda ser ministrada a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos trae libertad a nosotros. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de un tema que es sumamente importante, ¿sí? Nosotros un día hemos recibido a Cristo, y cuando recibimos a Cristo la Biblia dice que somos nueva criatura. Busque su Biblia, vamos a compartir juntos este espacio llamado El Discipulado en Línea. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, búsquelo. 2 Corintios 5:17. O sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La salvación del ser humano es un milagro realizado por Dios. Cuando el pecador responde al llamamiento divino del Evangelio, por la gracia de Dios, nosotros hemos un día escuchado y hemos aceptado ese llamado de Dios, ¿no? Y por lo tanto hemos pasado de muerte a vida eterna. Hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca del origen del hombre y su caída en el pecado. ¿Qué sabe usted acerca del origen del hombre? Bueno, habrá escuchado acerca de la teoría de la evolución, ¿no? Distintas teorías han tratado de explicar el origen del hombre y su estado actual en el mundo. Entre las más recientes está la de la evolución materialista. Esta teoría enseña que el ser humano desciende de una línea interminable de animales, desde la célula viviente hasta el mono y luego el hombre que se desarrolló. Pero ¿sabe qué? Hay fallas y falsedad en esa teoría. El mayor problema de esta teoría es que no atribuye a Dios no atribuye a Dios el origen de la vida. Supone un desarrollo como que fuese una obra de la casualidad solamente. Y esa casualidad se dio en el tiempo. Los que enseñan esa teoría tienen la intención justamente de negar a Dios, o de dejarlo de lado, de relegarlo, ¿no?, a un lugar casi inoperante. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Mire, busquemos Salmo 14:1. El Salmo 14:1 nos muestra lo que dice Dios con respecto a esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cuántas personas habrá escuchado usted que dice eso, no? No hay Dios. No hay Dios. Sin embargo, la narración bíblica de la creación del ser humano es la única información fundamental aceptable, porque presenta la revelación de Dios, es decir, lo que Dios se dio a conocer, lo que Dios le dio a conocer al hombre sobre justamente el acto creador. La Biblia claramente dice, allí en Génesis 1:27, miramos en el primer libro de la Biblia, Génesis 1:27, y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano. La Biblia dice claramente que Dios es el que le formó. Y podemos complementar con el capítulo 2 de Génesis, verso 7, donde dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que el ser humano fue creado directamente por la mano de Dios es algo que se puede probar, ¿sí? Y hay evidencias de esto. Primero de todo, mire, es la única información autorizada. Anotamos este texto en Nehemías 9:6. Nehemías 9:6 en su Biblia. Mire cómo lo expresa el escritor sagrado. Nehemías 9:6 dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay está en ella. ¿Quién está en la tierra? Los animales, las plantas, el ser humano, ¿sí?
También creó Dios los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Todas las demás explicaciones se basan en meras teorías que jamás podrán ser confirmadas. Aparte, si usted recuerda allí en Mateo 19:4, dice claramente Jesús dice claramente y lo corrobora allí, que el hombre fue creado por Dios. ¿No han leído ustedes, dice Jesús, que en el principio Dios los hizo varón y mujer? Mateo 19:4. Así que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que el ser humano no es una obra de la casualidad, ¿no? El ser humano en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu, es una obra especial que demuestra haber sido diseñada ¿por quién? Por una mente perfecta, por una mente desarrollada, que fue desarrollada por una mano poderosa. Dice el Salmo 103, Salmo 103, Él nos hizo y somos suyos. El ser humano, por otro lado, es un ser espiritual. El hombre mismo está consciente de que no es materia, sino que hay en él un espíritu que no pudo haberse originado por sí solo. Hay en el corazón humano un vacío espiritual que solo puede ser lleno por la gracia y por el amor de Dios. ¿No le pasó a usted que ve gente que tiene hambre de Dios, pero ¿qué hace? Va al curandero, consulta con los muertos, o va y se postra delante de una imagen, ¿sí? Otros adoran al sol, otros adoran a la vaca, pero siempre el hombre tiende a adorar a algo. Eso quiere decir justamente que el hombre es un ser espiritual. Dios le creó al espíritu para que tenga comunión con el ser sobrenatural que es Dios. ¿Cómo sucedió la caída del hombre? Bueno, Satanás es el que siempre está detrás de todo esto, ¿no? Satanás provocó la duda y la rebelión en Eva y en Adán. ¿Se acuerdan cuando Satanás se metió en la serpiente y le sedujo a Eva diciéndole mentiras para que ella luego llevase a su esposo allí a comer del fruto prohibido? Ellos desobedecieron a Dios. A pesar de que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza en cuanto a carácter y en cuanto a personalidad, le dio instrucciones necesarias. Le dijo, de aquel árbol que está allí en el medio del huerto no podrán comer, porque el día que ustedes coman van a morir. ¿Qué ocurrió? Adán y Eva desobedecieron, siguiendo la voz de la serpiente, siguiendo la voz de Satanás. Entonces, usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no obedecieron? ¿Por qué Dios no los hizo para que ellos sean obedientes nomás y no exista el mal? No, mi querido. Dios es un Dios que respeta la personalidad. Y los seres humanos no fuimos creados robots para que Dios nos manejara como Él quisiese. No, Dios les dio al ser humano la libertad de elegir. Le dio libre albedrío. Eso quiere decir que desde el principio de la historia el hombre tuvo la opción de elegir entre el bien y el mal. Pero el hombre eligió el mal. Fue rebelde, fue desobediente a la voluntad de su creador. En Adán, por lo tanto, todo el género humano pecó. Desde que Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto del Edén, la vida humana ha sido una constante oposición a los propósitos de Dios. Lo podemos ver allí en los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿no? Cuando Abel es asesinado por mano de su hermano Caín. Y ahí comienza el principio de la historia, ¿no es cierto? De violencia, de odio, de dolor. Por eso la palabra de Dios declara que no hay diferencia. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos los hombres, todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. No pueden entrar a la presencia de Dios. No podemos acercarnos a la presencia de Dios si estamos en pecado.
necesitamos algo, necesitamos solucionar ese problema. ¿Cómo se manifiesta el pecado en cada ser humano? Y bueno, en ese estado pecaminoso del ser humano, lo que hace justamente cuando está lejos de Dios es complacer esos apetitos carnales, ¿sí? Esos instintos, esos vicios. Y por supuesto, se olvida de las necesidades espirituales que Dios ha puesto en el ser humano. Lo importante para el ser humano es satisfacer ese vacío con lo que ve y no se da cuenta de aquello que no se ve. Fíjese, allí el apóstol Pablo habla acerca de cuáles son las cosas que al hombre le gusta. En Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, ¿sí? Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oh, no heredamos el reino de los cielos si practicamos estas cosas. No heredamos, no vamos a la presencia de Dios. Por más religioso que sea, no puede ir a la presencia de Dios si está practicando esto. Ahora, ¿cómo se sentirá una persona que está en esa condición de pecado, de desobediencia? Por supuesto, se siente esclavizada, está atada. El pecado hace que la persona se sienta prisionera, enredada en esas cosas que sabe que no le convienen. Pero, porque no la puede dejar, ¿no es cierto? Y esto se ha comprobado en varios casos, ¿sí? Usted habrá visto gente que dice: quiero dejar el cigarrillo y no puedo, quiero dejar el vicio del alcohol y no puedo. Mi sobrino quiere dejar la droga y no puede, está esclavo. Hay gente que vive esclava del alcoholismo, del tabaco, de los juegos de azar, de las drogas, de los desórdenes sexuales, ¿sí? De la violencia, del chisme. Gente que está atada a sufrir fracasos. La gente que está atada así, ¿qué siente? Siente vergüenza y quiere huir muchas veces. El individuo, cuando está hundido en el cieno del pecado, justamente lo que siente es vergüenza porque sabe que está haciendo lo incorrecto. Aunque hoy en día muchas leyes se están dando vuelta, ¿no? Y pareciera ser que lo malo se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Que a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Escuchen lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 expresa así Jesús hablándole a Nicodemo: y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Habrá escuchado alguna persona que dice: yo no quiero ir a la iglesia porque después no voy a poder bailar, porque después no voy a poder tomar. En la iglesia te prohíben de todo. No, mi querido, en la iglesia no se prohíbe nada. Jesús te cambia. Eso es lo que ocurre. Jesús es el que cambia a la persona. No es la religión lo que te impide hacer las cosas. Es Jesús el que cambia. Entonces, Jesús dijo que todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y la persona, por lo tanto, entonces vive en frustración. Finalmente, la persona que se ha corrompido en el pecado sufre la pérdida de fe y esperanza. Piensa que ya es demasiado tarde para volverse de su mal camino. Algunos dicen: no, ahora soy joven, yo cuando sea más viejo, cuando me jubile, voy a ir a la iglesia. Y vive frustrado. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que vive frustrado le da lo mismo morir o le da lo mismo vivir, ¿sí? No le interesa las cosas de Dios, no le interesa cambiar su vida, ya se acostumbró, se siente frustrado y siente que la vida carece de sentido, ¿sí? Entonces piensa que es demasiado tarde para volverse de su mal camino y algunos acaban suicidándose, como es el caso de Judas Iscariote. En la Biblia encontramos allí, ¿no? Y otros se endurecen en el corazón, como le pasó a los de Éfeso, allí en Hechos 19:9, dice la Biblia que algunos se negaron, se endurecieron obstinadamente, ¿no? a creer,
cerraron su corazón y ante la congregación hablaban mal de los del camino, ¿sí? Así que Pablo, dice la Biblia, se alejó de ellos. Mire, mi querido, el Evangelio es el mensaje de Cristo, que encomendó a los cristianos para alcanzar aún a aquellos que están alejados, aquellos que están extraviados. Esas buenas nuevas de salvación pueden llegar a tu vida de diferentes maneras, a través de este video, por medio de internet, por medio de una música, por medio de un folleto, por medio de alguien que te hable de Jesús, ¿sí? Por medio de alguna prédica que escuchás en la iglesia, por medio de algún milagro que Dios hace en tu vida, o por la lectura bíblica que vos podés hacer también. ¿Se ha puesto a pensar, mi querido, cómo llegó a usted el Evangelio? El Evangelio es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas. Yo te invito a que oremos en esta hora. Señor, gracias por esta palabra, el Evangelio de la salvación, que llega a nuestras vidas mostrándonos el camino, el único camino, que es Jesús, para librarnos de la esclavitud del pecado, para hacernos entender que el propósito de Dios es que el hombre sea feliz, que esté íntegro delante de ti. En el nombre de Jesús, en esta hora, mira a aquellas personas que están haciendo esta oración, que están pidiéndote perdón por haber desobedecido y haber vivido lejos de ti. Repita conmigo: Señor, te pido perdón por mi rebeldía, por haber desobedecido. Yo reconozco que tú me amas y que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario para salvarme. Por eso lo recibo como Señor y Salvador en mi vida en este día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Renuncio al pecado, al mundo y a Satanás, y declaro que soy libre por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Nos encontramos en la próxima edición del Discipulado en Línea. Hasta la próxima.